la bienvenida a esta nueva clase de diplomatura en el segmento de Defensa Nacional. Y vamos a tratar el tema de defensa y relaciones internacionales, que va a estar a cargo de Ezequiel Mañani. Ezequiel es candidato a doctor en estudios internacionales por la Universidad Torcuato Di Itela, magíster en estudios internacionales por la Universidad Torcuato Di Itela y licenciado en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Defensa y Seguridad Internacional en la Universidad Austral y la Universidad Torcuato Di Itela. Becario doctoral en el CONICET. Sus líneas de investigación se vinculan con las teorías de las relaciones internacionales, la seguridad internacional, la defensa nacional y la cuestión marítima. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por estar acá con nosotros, acompañando esta iniciativa. Te gracias mucho de la palabra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos, Marcelo, por la invitación, a los que están encargados digamos, es la verdad que muy grato estar acá con ustedes, tanto presencial como los que están virtual, que son varios, digamos, casi 30, así que realmente es un gusto. Perfecto, perfecto. Mirando la cámara. La realidad es que, bueno, de nuevo, es un placer poder estar acá. Gracias a todos por la invitación y felicitaciones por armar este ciclo. Realmente trata un tema que es muy interesante y muy necesario para sobre todo esa coyuntura, pero en general para pensar el largo plazo y sobre todo a partir del entendimiento concreto del presente. Bueno, yo, como decía muy bien Marcelo, soy Ezequiel Mañani, me dedico a las relaciones internacionales, siempre abordando estos temas desde la defensa nacional, ¿no? Y obviamente pasando por la seguridad internacional, y particularmente mi tema de investigación en las relaciones internacionales está vinculado al entendimiento analítico de lo que pasa en América Latina en materia de defensa nacional, con lo cual por trabajo propio hago siempre un abordaje también teórico, conceptual de las cosas para después llegar a la parte empírica y entender bien qué está pasando en la región. Con lo cual, cuando Marcelo me convoca y me contacta para dar esta clase, bueno, para mí es muy gratificante porque en cierta medida uno puede poner en común varias cuestiones de las cuales ya vengo reflexionando hace un par de años. Bien, y para arrancar, no sé si está el PowerPoint, eh, para, bueno, ahí con la presentación, digamos, un poco me sirve esta imagen porque lo que tenemos es obviamente dos referencias. Por un lado, los dos vectores, digamos, que van a atravesar esta clase. Por un lado, los temas de relaciones internacionales y por el otro, las cuestiones vinculadas a las relaciones internacionales y por otro lado las cuestiones vinculadas a la defensa nacional, entendiendo que son cosas que están muy conectadas por un lado y por el otro lado también dando cuenta que también son áreas disciplinares distintas. Por un lado, las relaciones internacionales, lo que tenemos es que analizamos el mundo siempre a partir de la dinámica diádica entre dos o más actores, ¿no? Lo que tenemos siempre es básicamente cómo las relaciones entre actores, esencialmente estados, producen efectos que generan costos en el sistema internacional y producen acontecimientos, digamos. Los acontecimientos internacionales se producen a partir de la interacción, obviamente, de dos o más actores en cualquier área temática, especialmente, o los acontecimientos más importantes suelen ser en el área de la seguridad internacional. Y por otro lado, la defensa nacional, que se plantea en una fuerte conexión con estas lógicas dinámicas y relacionales, pero en definitiva siempre se plantea, o al menos esa es la postura que mantengo yo en términos empíricos, que siempre se plantea desde el plano doméstico, digamos. Uno, para hacer una buena política de defensa, primero tiene que ser consciente de los propios intereses, ¿no? Eso es una cuestión totalmente clave. Uno no puede planificar una buena política de defensa, no puede hacer un correcto planeamiento estratégico si no tiene en cuenta cuáles son sus intereses más concretos que tiene que defender. Por un lado, tenemos obviamente la garantía de la supervivencia del Estado, digamos, la garantía de la integridad territorial, de la autodeterminación del pueblo, que es una cuestión básica. Y por otro lado, tenemos después las definiciones más políticas de intereses
estratégicos, ¿no? Y cómo protegemos los intereses estratégicos de amenazas provenientes del entorno internacional. Con lo cual la defensa nacional está muy conectada, porque siempre trabaja para defender al país de amenazas provenientes del entorno internacional, pero teniendo en cuenta cuáles son los intereses vitales estratégicos propios del Estado que la formula, ¿no? Esta política de defensa. Eh, Avanzando un poco, ya marcando estas dos primeras cuestiones, lo que tenemos en definitiva también son distintas formas de ver las relaciones internacionales, ¿no? Que corresponden también a distintas teorías. Esto es un poco más abstracto, un poco más aburrido, pero la manera en la que entendemos el mundo es fundamental también para después analizarlo y sacar conclusiones y hacer una prognosis, digamos, hacer un pronóstico respecto a qué escenarios posibles o favorables o desfavorables tenemos como Estado y como región. Con lo cual, ahí si podemos pasar de slide, lo que tenemos esencialmente es dentro de las relaciones internacionales o la propuesta que les traigo, digamos, para esta pequeña intervención, está vinculada al realismo en las relaciones internacionales. Es, digamos, la cuestión de ser o no ser realista es una práctica o algo que generalmente muchos académicos lo toman de manera identitaria, digamos, de ser una u otra cosa o ver el mundo de una u otra forma. Yo les traigo esta propuesta para en esta oportunidad porque me parece que es un buen marco teórico para entender qué es lo que sucede en América Latina, viendo el mundo, por un lado, y específicamente desde Argentina, viendo el mundo. Dando a entender también o considerando que tenemos el 25% del territorio ocupado por una potencia extranjera, con lo cual si entendemos el mundo desde los vínculos de poder asimétricos y desde los patrones de dominación interestatal, no se nos hace difícil también entender la realidad de nuestro propio interés nacional. Con lo cual, bueno, lo que tenemos básicamente ahí es, bueno, la pintura es la Academia la Academia de Atenas, la pintura de Rafael que está en el Museo Vaticano, que básicamente, bueno, es obviamente más grande, está ahí centrada en los dos actores principales, Platón y Aristóteles, digamos. Platón apuntando hacia arriba, Aristóteles apuntando hacia la Tierra, ¿no? Tratando de ver la política desde un punto de vista más material y no tan asociado a las justamente ideas en la conformación de la polis en función de las ideas, ¿no? Pero más allá de eso, lo que tenemos es que este debate entre cómo ver el mundo, entre cómo ver el mundo es algo que viene de hace miles de años, ¿no? Y son debates que tenemos los seres humanos que vienen de hace miles de años, con lo cual también hay una cuestión ontológica en esa forma de pensar o cómo cada uno ordena su pensamiento para analizar la realidad. Pero más allá de esa cuestión o ese debate que tenemos, un punto central tiene que ver con ahí el esquema del lobo y el cordero, digamos, que es una pequeña fábula. Ustedes la pueden leer. La cuestión central tiene que ver con que hay un lobo y un cordero y el lobo se quiere comer al cordero, ¿no? Entonces todo el tiempo en esa fábula está dando explicaciones de por qué debe comerse el cordero. Entonces se encuentra excusas para justificar sus acciones. Todas las acciones que da el lobo son acciones, bueno, de alguna manera que no pueden ser sustentadas en los hechos porque son falsas o porque no tienen sentido. Con lo cual, al fin de cuentas, lo que importa al final es lo que dice el lobo. No porque tengas buenas razones voy a dejar de comerte. Y es un poco cómo funciona la premisa realista en relaciones internacionales. Digamos, no importa tanto los buenos argumentos, no importa tanto los derechos que uno tenga a favor en ciertas cuestiones internacionales, no importa tanto quiénes son amigos o enemigos en un determinado contexto, lo que importa es el poder. Lo que importa es el poder y lo que rige las acciones de los actores es el poder. Con lo cual uno puede tener el territorio ocupado, puede tener todos los argumentos a favor, puede tener toda la razón del mundo, pero la situación asimétrica de poder es lo que manda los resultados en las relaciones internacionales. Con lo cual, si uno tiene poder y tiene razón, difícilmente pueda dar vuelta un escenario adverso. Y un poco desde ese lugar nos paramos en relaciones internacionales para analizar los temas de defensa nacional. Ahora bien, lo que tenemos, otra cuestión bastante interesante, está en el hecho de que justamente el realismo en relaciones internacionales hace que, por un lado, de los ejes del Estado, no de la variable como variable central, y después hace que una cuestión fundamental
que es que los estados tienen dos tipos de intereses, uno de mínima y uno de máxima. Y esto aplica para los estados europeos, para los estados asiáticos, para los estados africanos, para los estados latinoamericanos, digamos. El objetivo de mínima es básicamente defender la posición, digamos, garantizar la soberanía, continuar existiendo. Una cuestión muy básica para lograr después cualquier otro objetivo de política internacional, ¿no? Los estados son esencialmente defensivos posicionalistas, ¿no? Defienden su posición en el sistema, tanto en su posición de poder como lo que tienen territorialmente. Y de máxima, los estados son maximizadores de poder, ¿no? Los estados buscan maximizar su posición en el sistema internacional en materia de poder y buscan maximizar también sus dominios, ¿no? Eso es una práctica que la historia nos ha legado y la hemos visto y que las secuelas perduran hasta la actualidad. No es, pero si uno piensa en todas las grandes potencias que han tenido la simetría de poder a su favor, han tenido básicamente actitudes o posturas intervencionistas y hasta ocuparon territorio por largos periodos de tiempo, incluso hasta el día de hoy, justificándolo con, con argumentos escuetos en algunos casos en materia de derecho internacional, pero manteniendo ocupaciones militares aún en el siglo XXI. Con lo cual, esas dos cuestiones por ese lado, ¿no? El realismo nos ordena la forma de pensar, nos centra en el poder, nos centra en los estados y en sus objetivos, defensivos posicionalistas y maximizadores de poder, ¿no? En esos dos grandes rangos, los estados desarrollan su política internacional, dentro de la cual está la política de defensa. Ahí podemos también, si podemos pasar. Bueno, y lo que tenemos obviamente es América Latina. Ahí hay una cuestión muy interesante para analizar la defensa de América Latina, que tiene que ver eh, fundamentalmente con que la defensa nacional, como definición, podemos desarrollarla, podemos darla, partiendo de que digamos, la defensa nacional es la manera en la que los estados diseñan y organizan su instrumento militar para garantizar su soberanía por un lado y para proteger sus intereses estratégicos de amenazas provenientes del sistema internacional, ¿no? Entonces, hay muchas definiciones, ¿no?, que uno puede dar, pero cualquier lectura que uno debería dar en términos generales para analizar cuestiones de defensa nacional están vinculadas a eso, ¿no? A la forma en que un Estado diseña y organiza su instrumento militar para, obviamente, garantizar su soberanía y defender sus intereses de amenazas provenientes del sistema internacional. Ahora bien, lo que tenemos muy interesante también es que la defensa nacional constituye un área gubernamental que es tan importante en sí misma que incluye o abarca, digamos, muchos ámbitos materiales del Estado, ¿no? Y ahí para puntualizar, digamos, y ir un poco, ser un poco más incisivo en términos empíricos, tiene que ver básicamente con los medios materiales que tiene el Estado, los sistemas de armas que compra, la infraestructura, también es una cuestión muy importante, los recursos humanos, otra cuestión bastante relevante, la inteligencia, también como otro factor de suma importancia, la logística, el adiestramiento, la doctrina, la organización, digamos, todas cuestiones que hacen o complementan al sistema de defensa nacional, ¿no? Entonces, cuando uno habla de defensa nacional, habla de una política, obviamente, que está vinculada a reconocer intereses domésticos, digamos, y puntos esenciales que uno tiene que defender, los puntos que tiene que controlar, que se proyectan además porque eso impacta o incide en las relaciones que tiene el Estado que aplica su política de defensa con otros estados, pero más allá de eso, uno cuando busca la organización y el diseño de la política de defensa, bueno, tiene que ir a estos factores: recursos humanos, adiestramiento, logística, organización, infraestructura, inteligencia, eh, en fin, todos estos factores. Ahora bien, yendo a la cuestión de América Latina, digamos, una cuestión muy particular es que lo que tenemos es una zona de paz. Digamos. Uno podría decir, o la característica o la muletilla que siempre general para ver las cuestiones regionales es que, bueno, en general América Latina es una zona donde no tiene conflictos interestatales extendidos, con lo cual, bueno, básicamente es impensable o es
poco probable que un Estado utilice la fuerza militar para lograr un objetivo político, porque generalmente va a apelar a otros recursos, digamos, si hay una tradición diplomática, una tradición en materia de derecho internacional, hay bastante vinculación comercial con intercambio político entre los estados que hace que todo eso sea esencialmente difícil de que pase, ¿no? En definitiva, cuando hablamos de defensa nacional, también lo que hablamos es del uso de la fuerza. Cuando hablamos de seguridad internacional, estamos hablando del uso de la fuerza militar para lograr objetivos políticos en el escenario internacional. Entonces, dicho esta cuestión, dicho todos estos factores, lo que nos toca es ver cómo se diseñan, vistos desde un punto de vista internacional, cómo se diseñan las políticas de defensa en América Latina. Y hay cuestiones para decir. La primera cuestión es que, y acá esto es un argumento que yo vengo sosteniendo hace bastante tiempo, que es discutible, por supuesto, pero me parece que sirve para orientar la discusión en materia de defensa en América Latina, es que uno puede reconocer distintos escenarios, digamos. Ahí uno ve a América Latina y uno claramente puede pensar que no es un escenario uniforme, ¿no? Sino que hay distintas subregiones que básicamente definen distintas zonas de seguridad. Dicho de otra manera, no es lo mismo el Cono Sur que el sector andino, que la región del Caribe, digamos. Obviamente hay distintas formas de ver la región de América Latina. Y esas distintas formas de ver la región de América Latina, por un lado, está incidida, digamos, o tiene que ver con las relaciones que tienen los estados entre sí. Digamos, no es lo mismo la relación que tiene Colombia y Venezuela, por un lado, que Perú y Ecuador, después de la guerra del Cánipa en el 95, que las rispideces que hay entre Chile y Perú también, o Chile y Bolivia, que el vínculo que tiene Argentina con Uruguay o con Brasil o incluso con Chile, ¿no? Son factores distintos, ¿no? Y ni hablar de la región del Caribe, donde básicamente la dinámica de seguridad está embebida, digamos, o está abarcada al 100% por la predominancia militar estadounidense, digamos. Es imposible entender las dinámicas de seguridad en el Caribe, ya sea cuestiones interestatales como cuestiones vinculadas a piratería, digamos, o amenazas no estatales, sin comprender que Estados Unidos es el que dirime la seguridad en el Caribe, que es un argumento además que puede extenderse a toda América Latina, ¿no? La región de operación del Comando Sur, nos guste o no, es una región donde la seguridad internacional, digamos, entendiendo la seguridad internacional como el uso de la fuerza militar entre dos actores o más, bueno, está obviamente también mediada en cierto punto y con distinto grado por la presencia estadounidense en el hemisferio, digamos. Es una cuestión también fáctica vinculada al poder de injerencia que tiene Estados Unidos como superpoder mundial, ¿no? Como el Estado que puede intervenir, yo diría es debatible, pero el único Estado que puede intervenir en cualquier región del mundo de forma militar, porque tiene el alcance logístico operativo y el poder político y material para sostener esas intervenciones en todo el mundo, digamos. Y eso es algo que es debatible, pero creo que no lo puede hacer ni Rusia ni China, al menos hasta ahora. Con lo cual, eso por ese lado. No sé si podemos pasar de Filmina. Bien. Después lo que tenemos también es el caso particular de Argentina, que también vamos a tratar, Argentina bicontinental, que bueno, dando cuenta del mapa oficial, lo que vamos a hacer después de esto es un análisis también de la condición particular de Argentina y sobre todo cómo esa condición particular de Argentina también incide en cualquier posibilidad de pensar la integración regional en materia de defensa. Ahora bien, una cuestión muy importante también está asociada justamente a que la presencia de Estados Unidos como poder preponderante en términos militares, lo que define en gran medida es las políticas de defensa de los estados de la región. Es decir, la política, dicho de otra manera, ¿no? La política de los estados de la región latinoamericana puede ser vista y puede ser entendida en función de cómo se vinculan en materia militar con los Estados Unidos de América. Y acá tengo dos cosas, digamos, para decir. Por un lado, hay estados que justamente definen su política de defensa en función de su relación con Estados Unidos, ¿no? Cómo se quieren vincular con Estados Unidos es un patrón ordenador de su política de defensa. Estos son algunos estados de América Latina. Y hay otros estados
que ordenan su política de defensa en función de sus, ya no tanto de cómo se quieren llevar adelante o vincularse con Estados Unidos, sino en función de sus propios intereses, ¿no? Con lo cual, hago un pequeño pedido, una pequeña contorsión de PowerPoint. Si podemos pasar la página al slide siguiente y después pido volver dos. Bueno, lo que tenemos es acá el mapa bicontinental argentino, pero visto en función de la soberanía efectiva real que controla nuestro país, ¿no? Y esto, ¿por qué lo pongo? Digamos, lo pongo por un lado porque me interesa particularmente el caso argentino, es parte de mis intereses académicos y políticos, pero sobre todo porque tenemos este mapa, ¿no? 39% de soberanía efectiva, 25% del territorio ocupado por una potencia colonial extranjera y 36%, digamos, cuya soberanía, que es el sector atlántico argentino, cuya soberanía efectiva, digamos, está mediada por el sistema del Tratado Antártico. No obstante, la política de defensa nuestra tiene injerencia en función del artículo 5 de la ley 23.554 de defensa. Pero más allá de eso, sería muy difícil para Argentina planificar su política de defensa sin pensar centralmente en este mapa. Digamos, esa es una primera cuestión. O sería muy nocivo para la Argentina, por un lado, centralmente, planificar su política de defensa solo pensando en cómo se quiere vincular con los Estados Unidos y sin pensar justamente en esta realidad. Se entiende, ¿no? El objetivo tiene que ser cómo superar este desafío enorme que es tener el 25% del territorio ocupado y en función de ese interés material concreto, ver cómo te vas a relacionar con el resto del mundo, pero en función de nuevo, política de defensa de tus propios intereses. Eh, y acá es donde vemos y podemos analizar las fluctuaciones de la Argentina en materia de política de defensa. Digamos, hay estados gobiernos o administraciones argentinas que subsumen la política de defensa, cómo me quiero relacionar con Estados Unidos, y después me quiero llevar bien con Estados Unidos, bueno, entonces hago esta política de defensa, y hay otras administraciones que piensan primero cómo superar, digamos, o cómo superamos este desafío y después de hacer ese diagnóstico, ver cómo nos relacionamos con el resto del mundo, pero en función de mis propios intereses, que no necesariamente tiene que ver con llevarse bien o mal con Estados Unidos. Ahora vamos a volver a esto, y ahí la contorsión era pedir ahora volver 2 slides para atrás, al mapa de América Latina, genial. Y ahí lo que tenemos, o hago una pequeña distinción, que es agrupar a los países de América Latina en distintos grupos para después entender también las posibilidades de cooperación y integración regional en materia de defensa en función bueno, los límites efectivos que tiene la realidad y en función de los intereses que tiene cada uno de estos países en materia de defensa, es decir, de quién quieren defenderse y qué quieren defender. Y acá lo que tenemos, por un lado, y siempre teniendo en cuenta que lo que nos define la política de defensa desde esta perspectiva, más desde las relaciones internacionales, es cómo nos queremos vincular, cómo los países se quieren vincular con Estados Unidos. Lo que tenemos es que los países generalmente de la cuenca del Golfo de México, digamos, del Caribe, básicamente lo que vemos son estados que tienen una política de defensa de tipo delegativa. Digamos, ¿por qué delegativa? Porque básicamente, no sé, San Vicente y Granadinas, digamos, Bahamas, Jamaica, digamos, todos esos estados que son América Latina, componen América Latina, más allá del pasado colonial de algunos o su vinculación con el Commonwealth de otros, digamos, más allá de esos casos particulares, son estados muy pequeños, digamos, son islas caribeñas que no tienen política de defensa, digamos, delegan la supervivencia propia y la garantía de su soberanía a los Estados Unidos. Digamos, si uno repasa, de hecho, las leyes que tienen estos países, que me he tomado el trabajo de hacerlo, no tienen ley de defensa. Digamos, lo que tienen son, por un lado, una legislación bastante anglosajona, tienen actas y lo que tienen básicamente son fuerzas policiales, ¿no? Con lo cual delegan su política de defensa. Básicamente invierten poco o no invierten nada, porque justamente depende su defensa de Estados Unidos y consideran a Estados Unidos, digamos, como un aliado o un país muy importante para garantizar, digamos, su seguridad. Una seguridad que además depende o tiene, o sea, está muy vinculada no tanto a amenazas interestatales, sino que está vinculada a amenazas, bueno, de actores no tradicionales, digamos, bueno, todo lo que tiene que ver con el tráfico marítimo ilegal, digamos, el narcotráfico, todas esas cuestiones
hay mucha cooperación con Estados Unidos en esas materias, ¿no? Mantener ese control del entorno estratégico vinculado a eso y no tanto ya a incursiones interestatales, al menos no por ahora. Entonces, estos países obtienen una defensa delegativa porque delegan su defensa a la potencia dominante, ¿no? Lo que define su política de defensa es básicamente no tenerla, ¿no? Porque delegan y dicen, háganse cargo, son básicamente un protectorado de los Estados Unidos en términos de conceptuales internacionales. Ahora bien, después tenemos otros estados, que son estados más grandes, que yo los defino como estados que llevan adelante una política de defensa concesiva, ¿no? Y llevan adelante una política de defensa concesiva centralmente porque toman a los Estados Unidos como un aliado importantísimo, un aliado central para cumplir sus objetivos en materia de defensa nacional. Es decir, ven las mismas amenazas que ven los Estados Unidos. Y estos países, digamos, no son países necesariamente chicos y no son países que necesariamente gastan menos en defensa, pero son países que ven una convergencia muy fuerte entre sus propios intereses en materia de defensa nacional y los intereses estadounidenses. Con lo cual, yo lo que los defino como estados que llevan adelante una política de defensa concesiva, ¿no? Porque en cierto punto hay ahí un vericueto político, porque uno tiene la perspectiva de que conceden en cierto punto al cooperar o analizar las mismas, o al compartir las amenazas que también tiene Estados Unidos para con la región, digamos. Si uno piensa en estos países, bueno, uno puede pensar, por ejemplo, en México. Digamos, son países que generalmente utilizan las Fuerzas Armadas para intervenir en seguridad interior, justamente pensando en nuevas amenazas, que son las amenazas ahora cada vez, bueno, eso está empezando a cambiar o a competir con las injerencias de otros países como China y Rusia, como amenaza para Estados Unidos en la región, pero bueno, si uno ve y hace el análisis de los documentos estratégicos del Comando Sur, digamos, la estrategia de seguridad nacional estadounidense, la estrategia de defensa nacional estadounidense, uno ve todavía que las preocupaciones por las nuevas amenazas tienen prioridad en el continente latinoamericano. Con lo cual, estos estados tienden a tener flexibilidad normativa para intervenir en seguridad, en la seguridad interior, ¿no? Colombia, México son estados característicos que tienen que ver con esta postura, ¿no? Son estados que tienen una muy buena sintonía con los Estados Unidos, justamente porque ambos estados, tanto la potencia dominante como el estado latinoamericano, coinciden en que las nuevas amenazas son la principal prioridad del sistema de defensa y que el sistema de defensa tiene que atacar, contener bueno, disuadir, digamos, en cierto punto. Entonces, estos estados mantienen una política de defensa concesiva. Estos estados gastan bastante en defensa, digamos, invierten mucho, compran sistemas de armas, obviamente de la potencia dominante, o sea, hay una compatibilidad operativa al 100% con los Estados Unidos. Estos actores no adquieren sistemas de armas provenientes de competidores estadounidenses como Rusia o China o Irán, en algunos nichos ahí de producción tecnológica. Pero bueno, son estados en definitiva que pueden invertir bastante en defensa, no obstante esa inversión siempre está vinculada justamente a equipos más ligeros, ¿no? Tanto Colombia como México, si bien tienen aviones de combate, digamos, si bien tienen sistemas de armas vinculados a la guerra convencional, bueno, son estados que en definitiva están asociados a compras de sistemas de armas ligeros, digamos, vinculados a la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, sobre estar vinculados a la seguridad interior. Y la cuestión de concesiva, digamos, que yo decía que ahí mete un poco la cola la política o la visión política, es que estos estados obviamente al compartir sus intereses estratégicos y enfocarse en la seguridad interior, en la seguridad de fronteras o en acciones que claramente podrían tener las fuerzas de seguridad interior, de seguridad ciudadana de los estados, bueno, obviamente pierden capacidad, el sistema de defensa comienza a estar orientado hacia una amenaza que no es una amenaza interestatal, con lo cual pierden infraestructura, logística, adiestramiento, doctrina vinculada al combate interestatal, ¿no? Con lo cual, obviamente, irse del lado de los intereses de la potencia dominante, bueno, obviamente afecta en su capacidad o preparación para después hacerse cargo de un conflicto convencional que en el mundo sigue más vigente que nunca, digamos, y sobre todo entre grandes potencias y estados periféricos. Bien, hago un paréntesis
Por eso está pasé un artículo de Jorge Bataglino, digamos, ¿no? Que básicamente analiza la guerra entre Rusia y Ucrania, y la guerra entre Rusia y Ucrania es eso, ¿no? Es la guerra de una potencia contra un Estado que tiene a la OTAN detrás, tiene la inteligencia británica detrás y aliados muy poderosos, naturalmente, pero no deja de ser, digamos, una injerencia militar de estas características, ¿no? Con lo cual, de nuevo, estas cuestiones están más vigentes que nunca, el realismo nos prepara para tener en cuenta estas posibilidades, ¿no? El poder siempre es mandatorio y los estados compiten entre sí maximizando su poder y defendiendo su posición, bueno, y las guerras siguen existiendo, ¿no? Entre estados, con lo cual siempre hay que estar básicamente preparados. De hecho, Argentina tiene el 25% de nuevo del territorio ocupado por una potencia. Con lo cual, de nuevo, tener una postura concesiva, bueno, repercute en la capacidad de estos estados bueno, de enfrentar después este tipo de desafíos convencionales que son para los cuales las fuerzas militares están diseñadas, ¿no? Justamente. Entonces, esa es la parte concesiva, ¿no? Entonces tenemos ahí algunos estados, Colombia, México, uno podría mencionar que tiene una postura concesiva. Después lo que tenemos es, hay estados que se definen básicamente ya no tanto por el nivel de alineamiento que tienen con Estados Unidos en América Latina, sino básicamente por su nivel de inversión en defensa, ¿no? Y son estados que si bien tienen una política de defensa, tienen leyes de defensa preparadas y legislativamente orientadas y vinculadas a combatir amenazas externas, bueno, son estados que invierten poco, ¿no? Son estados que no llegan a tener o a adquirir ni a mantener sistemas de armas núcleo, ¿no? Característicos de las guerras convencionales o del sostenimiento de una guerra convencional. Estos estados, bueno, son Uruguay, digamos, Paraguay, Bolivia, digamos, son estados que justamente tienen una política de defensa, tienen fuerzas armadas, pero generalmente no tienen sistemas de armas convencionales, no tienen aviones de caza polivalentes, digamos, no tienen submarinos, tienen capacidades núcleo, sistemas de armas núcleo, como dicen algunos autores, que son fundamentales para la guerra convencional, bueno, no los tienen, con lo cual estos actores pueden tener una postura más o menos alineada con Estados Unidos, con moderada, pero en la realidad no representan una amenaza en materia de defensa nacional para el resto de los actores, justamente porque no tienen la inversión suficiente, ¿no? Son estados que no invierten lo suficiente para, eh, para lograr el sostenimiento de una guerra convencional. Después lo que tenemos, estos son los estados que tienen una defensa retraída. Después tenemos los estados en América Latina en materia de defensa nacional, que son los que tienen la postura bastante más conflictiva para con los Estados Unidos, ¿no? Estos estados son los que se definen como estados que básicamente ven a los Estados Unidos como un enemigo, como un estado ambicioso, insatisfecho, agresivo y dada esta visión que tiene Estados Unidos, son estados que se preparan o cuyo interés principal tiene que ver con repeler o disuadir cualquier posible agresión de los Estados Unidos. Estos estados son los que mantienen una política de defensa que yo denomino de tipo aversiva. Digamos, son estados que llevan una política de defensa aversiva para con los Estados Unidos, en tanto y en cuanto preparan su instrumento militar, o sea, diseñan y organizan su instrumento militar para garantizar la supervivencia de su Estado y la defensa de sus intereses principales, siempre pensando en que esos intereses y esa supervivencia va a estar amenazada por los Estados Unidos de América, ¿no? Y entre estos estados que podemos ver por excelencia, considerar por excelencia, es Venezuela. Digamos, Venezuela, la ley de defensa de Venezuela, digamos, y en su planeamiento socialista para la defensa, se ve claramente la disposición, digamos, de prepararse para, bueno, primero una guerra convencional, después una guerra de resistencia popular prolongada, en caso de que haya una invasión estadounidense. Digamos, ellos no piensan la defensa nacional desde ese estilo y en dos etapas. Por un lado, una guerra convencional que, obviamente, dada la simetría, va a durar poco, y después una guerra popular prolongada. Eh, y esto, bueno, Venezuela tiene una defensa aversiva, Cuba lo mismo, Cuba tiene medios materiales obviamente muy inferiores, con lo cual no podría resistir este tipo de cuestiones y el planeamiento de defensa, digamos, no tiene la inversión suficiente para llevar adelante esta postura, pero en términos simbólicos
y discursivos, Cuba también sostiene, digamos, una política de defensa aversiva. Pero lo central viendo Venezuela está vinculado a que ellos obviamente invierten en defensa. Los datos son difíciles de conseguir, sobre todo a partir del 2013, digamos, no hay certeza de cuánto invierten y de su cooperación militar, pero claramente hay varios factores que indican obviamente que invierten, es importante para ellos la defensa nacional, hay una inversión sostenida y por otro lado hay una cooperación sostenida con los rivales de los Estados Unidos de América. Digamos, hay una fuerte cooperación, sobre todo con Rusia en materia de sistemas de armas y en la periferia del sistema de defensa, obviamente hay mucha vinculación con China y también con Irán, ¿no? En algunos puntos, en algunos nichos de producción para la defensa, ¿no? Obviamente todas cuestiones que molestan a los Estados Unidos de América. Entonces tenemos estados con defensas delegativas, que delegan su defensa a Estados Unidos, estados con defensas concesivas, que ven una convergencia muy fuerte de sus intereses nacionales con los intereses de la potencia dominante, allá ellos. Después tenemos estados con una defensa retraída, que son estados que no tienen una inversión sostenida en materia de defensa como para comprar sistemas de armas núcleo que permitan sostener un combate convencional con otro estado, con lo cual tiene una política de defensa, pero no son un problema, digamos, o no es tan relevante su postura por esos bajos niveles de medios materiales. Y después tenemos estados con una política de defensa aversiva, centralmente Venezuela, con esta postura frente a los Estados Unidos de América, donde claramente no ve una convergencia en materia de intereses de defensa, sino que todo lo contrario. Digamos, ve en Estados Unidos un actor sumamente agresivo, ambicioso, insatisfecho, que constituye una amenaza, con lo cual el sistema de defensa venezolano se organiza centralmente en función de un potencial ataque estadounidense. Ahora bien, tenemos estos factores o estos modelos o tipos ideales, uno podría decir formas de pensar la defensa desde América Latina o modelos de política de defensa desde América Latina en relación con Estados Unidos, que después al final vamos a ver cómo esto converge en potenciales intentos de integración regional en materia de defensa, pero más allá de eso, después tenemos una última categoría que son los estados que no tienen una relación agresiva o aversiva con los Estados Unidos, pero tampoco tienen una relación concesiva, digamos, no hay un alineamiento en contra ni un alineamiento con los Estados Unidos, sino que lo que hay básicamente es una relación moderada, digamos, una relación moderada con la potencia hegemónica. Estos son aquellos estados que uno podría pensar que definen primero cuáles son sus intereses en materia de defensa, independientemente del resto de los actores con los que se pueda relacionar, y después, en función de esos intereses, bueno, decide cómo se tiene que llevar con cada uno de los actores internacionales, con sus socios regionales, con sus países limítrofes, con las potencias que pueden intervenir en la región, etc. Y ahí tenemos algunos casos que también son debatibles, pero me parece que esta forma de pensar ordena la manera de pensar la defensa nacional en materia internacional y las relaciones internacionales, que tiene que ver con Chile, por un lado, Brasil y Argentina, digamos, estados que quizá por su tamaño, quizá por su nivel de desarrollo medio, moderado, digamos, por el PBI, digamos, por la capacidad de recursos públicos y por la claridad en materia de cuáles son sus intereses en algunas administraciones, bueno, tienen en claro cuáles son sus intereses en defensa más concretos y después cómo a partir de eso vincularse con el resto de los países que tienen a su alrededor, que limitan con ellos y con las potencias dominantes que pueden intervenir en su territorio. Ahora, ahora bien, estos estados que mantienen la postura moderada con los Estados Unidos, básicamente son estados, o lo que estoy diciendo, sugiriendo con esto, es que los Estados Unidos no deberían ser para estos estados, este tipo de estados, un factor que juega, un factor que determina el modelo de política de defensa, sino que la política de defensa de estos estados está determinado por otras variables. ¿No? Ya no es tan importante si hay convergencia o no hay convergencia con los Estados Unidos. Estos actores reconocen que Estados Unidos es un actor importante, está ahí, tiene muchos medios materiales, tiene intervención, tiene el Comando Sur, está perfecto, digamos, se reconoce eso, pero eso no es lo que, llevarse bien o mal con ese actor no es lo que define la política de defensa. Y ahí, o esta es mi opinión,
sobre el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista más político, que tiene que ver con estos estados son los más interesantes porque son los que pueden pensar en política internacional desde otro lugar, digamos. Y estos estados yo los divido en dos. Hay estados que tienen intereses exclusivamente defensivos, son estados que están satisfechos con el status quo y quieren que todo se mantenga. Y hay estados que si uno ve los mapas oficiales de estos estados, bueno, claramente uno ve que estos estados, más allá de lo que digan, tienen intereses no solamente defensivos, que es defender lo que ya poseo, digamos, lo que yo les dije, defensivos posicionalistas, no solamente hay estados que quieren defender lo que ya controlan en términos efectivos, sino que muchas veces quieren revisar el resto de su periferia o perímetro de seguridad y territorio que consideran propio porque quieren reivindicar derechos propios que les fueron usurpados, ¿no? Entonces estos estados tienen por un lado intereses defensivos, o sea, una defensa defensiva satisfecha con el status quo, y por otro lado tienen parte de su territorio ocupado que reivindican ese territorio, con lo cual tienen intereses revisionistas, quieren revisar el status quo. ¿Por qué? Porque están siendo ocupados militarmente por otro Estado, generalmente potencia. ¿Por qué les digo esto? Digamos? Este es un punto de convergencia, haciendo un contacto de América Latina con el resto del mundo, con otros estados en materia de política internacional. Los estados que pueden definir su política de defensa y su orientación estratégica en función de su satisfacción con el status quo o su insatisfacción con el status quo e intentos de revisión, son los estados más interesantes en política internacional, porque definir cómo es tu política de defensa, si te querés llevar bien o mal con un actor, es medio raro, digamos, para un estado. Lo general, lo que es interesante es definir tu política de defensa en función de tus intereses materiales concretos. Y esto es si lo que tenés no está ocupado y lo tenés que defender nada más, o si lo que tenés, parte lo tenés y parte no, porque te están ocupando. Entonces, y eso me parece que es una política de defensa muy seria, definirlo de esta manera, porque justamente, bueno, es un ejercicio que puede ser traspolado a otras partes del mundo, puede ser traspolado a China, puede ser traspolado a Medio Oriente, puede ser traspolado al este de Europa, en fin, digamos, ahí puede ser traspolado desde ya a África. Hay cosas muy interesantes para ver en materia de seguridad internacional. Pero bien, tenemos en definitiva estos estados, y ahí obviamente una postura que tengo es Brasil y Chile tienen intereses más defensivos, o sea, son estados que están satisfechos con el status quo, son estados que, bueno, Brasil obviamente, la Amazonia Azul, el Amazonas, digamos, buscan defender la estrategia de defensa nacional, y el libro el Blanco de Defensa Nacional de Brasil, desde el 2005 hasta la actualidad, siempre sostiene esos preceptos estratégicos, pero son intereses defensivos, digamos. En todo caso, Brasil no tiene el desafío de cómo recuperar un territorio que les está siendo ocupado. Chile lo mismo. Argentina no. Argentina tiene el 25% del territorio ocupado, con lo cual, en materia de política de defensa, bueno, eso es otro juego, digamos, es otro nivel. Entonces, dicho esto, si podemos ir dos slides, nos quedamos en esta, y en las dos, cualquiera, están muy bien las dos. Lo que tenemos justamente es, en definitiva, el desafío argentino que tiene que ver bueno, cómo la pregunta argentina, para ya después de esto ir a la parte final vinculada a las posibilidades de integración regional en materia de defensa, digamos, la postura argentina, teniendo una defensa que debería vincularse o debería definirse la política de defensa argentina, no tanto por cómo me quiero llevar con el resto de los países, no tanto por si Estados Unidos es bueno o malo, si Rusia es bueno o malo, si China es bueno o malo, eso queda un poco en segundo plano, sino la pregunta que la Argentina debe hacerse desde la defensa nacional es cómo la defensa nacional, entendida como la forma en que un Estado organiza y diseña su instrumento militar para garantizar su soberanía y defender sus intereses de amenazas provenientes del sistema internacional, es cómo la política de defensa argentina contribuye a solucionar esto. Digamos. Esa es la pregunta política
porque obviamente hablo desde las relaciones internacionales, justamente, y no hablo desde el sector castrense, que con la especificidad operativa que tienen estas cuestiones y las implicancias que tienen estas cuestiones, pero la pregunta política internacional es cómo la defensa nacional contribuye a solucionar eso. Digamos, cómo la defensa debe armarse para solucionar eso. Y ahí lo que, digamos, yéndome unos minutitos para hablar del caso argentino, porque es un caso de revisión bastante claro, más allá de lo discursivo que puede haber dentro de los discursos políticos, digamos, claramente Argentina tiene un problema de revisión, de nuevo, cómo revisamos el status quo, porque estamos ocupados. La cuestión central tiene que ver con cómo hacemos, porque partimos de la premisa de que la postura argentina es que esto se va a negociar y esto se va a resolver conforme al derecho internacional, ¿no? La cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional dice que se va a resolver conforme al derecho internacional, estamos todos de acuerdo en eso. Eso no quiere decir, bajo ningún punto de vista, dejar de hablar de defensa nacional pensando en Malvinas y las islas del Atlántico Sur en general. ¿Por qué? Porque la defensa nacional, vista en la definición que tenemos y pensando en los modelos que acabamos de ver y que repasamos desde América Latina, la defensa nacional es es el único instrumento del Estado, es la única herramienta que tiene el Estado para generar costos significantes, serios, para molestar seriamente a la potencia usurpadora. Digamos, esto no quiere decir recuperar militarmente las islas, no quiere decir volver a una épica como la de 1982, no quiere decir eso, no quiere decir volver a esas gestas o pensar en ese tipo de gestas. Lo que quiere decir es instrumentalizar la política de defensa para generarles costos a los británicos y hacer que en algún momento los costos de mantener el status quo para los británicos sean superiores a los beneficios que tienen los británicos en no negociar, ¿no? La política de defensa es el vector, es el vector por excelencia que tiene el Estado Nacional para molestar a los británicos, para generarles costos, para incomodarlos y hacer y obligarlos a partir de una ecuación de incentivos materiales vinculados a costos crecientes y beneficios decrecientes de mantener una postura no negociadora, bueno, realmente para lograr que esa negociación se dé desde ese lado. Con lo cual, esto es algo que no creo que se esté haciendo, digamos, pero es algo que a lo que apuesto la política de defensa argentina, dado los modelos que acabamos de ver, digamos, vimos el modelo delegativo, concesivo, aversivo, retraído, para los casos que invierten de estados que invierten poco, los modelos después que se cinden de la relación con Estados Unidos y pueden ser revisionistas o defensivos, estatucuistas. Bueno, la política de defensa argentina debe ser, y ahí sí podemos volver uno para adelante, uno para atrás en realidad, perdón, ahí me equivoqué yo. La política de defensa argentina debe planificarse en función de esto. Entonces tenemos intereses defensivos, el 39% del territorio donde controlamos efectivamente, donde tenemos soberanía efectiva, una defensa revisionista en el 25% del territorio que nos ocupan, que tiene que ver con cómo instrumentamos los recursos materiales, logística, doctrina, organización, recursos humanos, inteligencia, infraestructura, cómo todo eso lo disponemos para generarles costos a los británicos. O sea, hay una parte de la defensa argentina que debería ser una defensa revisionista, y después, en el 36% del territorio del sector atlántico argentino, bueno, una defensa, lo que yo denomino una defensa activa, digamos, que es lo que se viene haciendo, ¿no? Mantener presencia logística, digamos, tener la capacidad de vender servicios y de cooperar con otros países, digamos, mantener la presencia activa en ese territorio, que es fundamental y está regido bajo una normativa especial. Pero en definitiva, el caso de Argentina es muy particular, no solo porque estamos hablando desde Argentina, desde Buenos Aires, de temas de defensa y relaciones internacionales pensando en América Latina, sino también porque el caso argentino es muy particular. Digamos, es un caso donde, de nuevo, el 25% del territorio está ocupado por una potencia extranjera, con lo cual la mejor forma de diseñar una política de defensa en este sentido es una política de defensa revisionista, que tenga objetivos revisionistas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ir a la guerra? Por supuesto que no. Quiere decir reivindicar los derechos soberanos argentinos, elevándole los costos a los británicos para que se sienten a negociar. Y, de nuevo, el objetivo argentino es que se cumpla con el derecho internacional, pero el derecho internacional es la frutilla del postre, el acuerdo diplomático, el cierre de las negociaciones y la puesta en fin del sistema colonial en el Atlántico Sur, es la frutilla del postre que viene después de un proceso largo que tiene que ver con
la instrumentalización de la política de defensa para generarles costos que los obliguen y les den incentivos a sentarse a negociar. Dicho esto, salimos de Argentina, vamos ya más al final y tenemos esta cuestión. Tenemos estados, de nuevo, en América Latina, con una defensa delegativa, defensa aversiva, defensa concesiva, defensa retraída, y estados con una defensa estatucuista o defensiva, y estados con una defensa que debería ser revisionista, digamos. Pero tenemos estas vertientes. Entonces, a partir de ahí, o a partir de estos modelos o estas orientaciones de política de defensa, que están fuertemente ancladas en las relaciones internacionales, de nuevo, porque tienen que ver con cómo nos vinculamos con el entorno internacional. Ahí lo que tenemos para decir o para pensar es, bueno, cuáles son las posibilidades de convergencia entre estos estados latinoamericanos. Y ahí yo tengo una perspectiva, digamos, o una visión que tiene que ver con que hay que partir, o las posibilidades de integración regional tienen que partir de los intereses materiales concretos que tienen los estados, ¿no? Por ejemplo, pedirle a Venezuela que integre junto con Colombia una alianza de seguridad colectiva, que es básicamente lo que es la OTAN, digamos, artículo 5, un ataque al territorio de un aliado o un miembro de la alianza es considerado como un ataque a todos. Bueno, es difícil, porque son estados, Colombia y Venezuela, que tienen poca confianza entre sí. Lo mismo pedirle eso a Ecuador y Perú, o Chile y Perú, digamos, hay ahí ciertas rispidezes materiales, producto de intereses objetivos vinculados a cómo diseñan su política de defensa, que hacen difícil la realización de esquemas de seguridad como vio, como está viendo la humanidad en el Atlántico Norte, justamente porque los intereses de defensa en América Latina no son tan convergentes como los intereses de defensa de los estados europeos. ¿Esto quiere decir que no hay integración posible en defensa? Para nada. Es posible, no solo es posible, sino que es muy necesaria. Pero lo que el planteo es, tiene que ser políticamente realizable. Y este tipo de diplomaturas, este tipo de encuentros nos dan la posibilidad de pensar desde en términos académicos, digamos, y desde una lógica más didáctica y analítica, las posibilidades que tiene la política después para sentarse en una mesa de negociación y analizar bien qué es lo que se puede hacer y sobre todo no lo que se puede hacer en materia política, que pueda haber sintonía política en algún momento de la historia, sino cómo hacer para que lo que se arme dure. Y para eso hay que trabajar de nuevo con los incentivos materiales que tienen cada uno de los estados. Ahí sí podemos ir, creo que tres slides para, uno más, a ver. Uno más para abajo, y creo que vamos al último mejor. Los puse yo en un mal orden. Ahí está. Eh, ento- no pasa nada, ahí está. Ahí lo que tenemos es básicamente una propuesta para pensar la integración regional, justamente considerando, planteando distintos niveles de cooperación que involucren, obviamente, a la región sudamericana. Ahí dejo afuera el Caribe por una cuestión de defensa delegativa y la fuerte vinculación con Estados Unidos que hace más difícil, ¿no?, pensar este tipo de esquemas, aunque se puede pensar y anexar a lo que vamos a mencionar ahora para finalizar. Pero lo que tenemos básicamente es un esquema de niveles, o lo que denomino escalabilidad geopolítica, que tiene que ver con, bueno, claramente cuando uno ve y hace un análisis que no me lo permite quizás el tiempo, digamos, y el formato, pero si hace un análisis de los intereses en materia de defensa de cada país, cómo se vincula con Estados Unidos, cuáles son sus compras de sistemas de armas, cuáles son las amenazas que perciben, cuáles son los tratados que hay entre ellos en materia de defensa y seguridad, lo que tenemos claramente es que hay una mayor sintonía, una muchísima mayor sintonía entre los países del Cono Sur, digamos. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil son los estados que más sintonía tienen en materia de defensa nacional, en términos de certidumbre y en términos de cooperación. Si bien hay muchas críticas, digamos, uno puede hacer muchas críticas de lo que falta, bueno, la realidad es que si uno mira el espectro sudamericano, ya en este caso, claramente los países que vemos en el punto 1 son los países que más cooperan, ¿no?, que más vinculación tienen. No es casual que el Consejo de Defensa Sudamericano, de la UNASUR, haya estado incentivado justamente por estos países, ¿no? Especialmente, bueno, las reuniones tuvieron lugar en Santiago de Chile,
pero obviamente hay un tándem Argentina-Brasil muy, muy importante, ¿no? Una cooperación, un acuerdo político muy importante entre Argentina y Brasil. Y no por nada, en la academia, la imagen uno es considerada una zona de paz positiva, ¿no? Ahí también uno puede distinguir zona de paz positiva, zona de paz híbrida, en fin, ahí hay toda una literatura, pero claramente hay mucha más confianza en los países de la imagen uno. Con lo cual, cualquier proyecto de integración regional en materia de defensa, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, si uno ve la parte empírica, que es todo lo que hemos hablado hasta ahora, bueno, debe surgir justamente una propuesta que venga, sobre todo del eje Argentina-Brasil, pero que incluya Uruguay y Chile también, digamos. Esto es muy importante. Cualquier propuesta de integración regional tiene que venir con eso, ¿no? Eh, Esto no está exento de problemas, digamos, uno de los, había dos cosas que mandé como sugerencia de lectura, digamos, una está la cuestión del artículo de Jorge Bataglino, vinculado a esta, la vigencia de las guerras interestatales entre los estados, pensando en Rusia y Ucrania centralmente, pero con implicancias para América Latina, justamente por eso elegí ese artículo, pero después hay otro, que es un capítulo del libro de autoría propia, que un poco analiza estas cuestiones, ¿no? Empíricamente y las posibilidades de cooperación que tienen en defensa de los estados sudamericanos. Y ahí digo, esto no está exento de problemas porque ahí se desarrolla mejor, pero obviamente hay cosas a superar, digamos, en este sentido. La principal cuestión a superar tiene que ver justamente con la cooperación chilena, uruguaya y brasileña con los británicos, ¿no? Respecto al tema Malvinas. Claramente Argentina, en cualquier esquema de integración regional de defensa nacional, no puede estar digamos, no puede soportar, no puede conceder, digamos, que los socios sudamericanos cooperen de esta misma cooperen de esta u otra o cualquier manera con la potencia que ocupa la Argentina, ¿no? Vuelos, anclaje a puerto, digamos, conexiones logísticas. Bueno, claramente eso es una cuestión de un nudo de dificultad que tiene este primer punto, el punto uno. Después, la propuesta es que esta integración regional avance hacia el resto de los países vinculados a, bueno, los mediterráneos por un lado, Paraguay y Bolivia, pero después también a los que tienen salida del Pacífico hasta Ecuador, digamos, que tiene que ver con, bueno, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y ahí básicamente es incluir a estos estados en otro nivel de cooperación. Esto es una lógica esta lógica de escalabilidad implica distintos niveles de cooperación que ya no, digamos, que no tenga la misma intensidad que el grupo uno, digamos que el grupo vinculado a Argentina, Uruguay y Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Veo que ahí en mi trabajo de Chile lo saqué, debía haber tenido buenas razones para hacerlo, aunque no las recuerdo en este momento. Pero la idea es incluir a un conjunto de países ya mediterráneos y de la costa pacífica que básicamente han tenido historias de conflicto entre sí, digamos. Y ahí, bueno, uno siempre analiza las cosas desde la Argentina, pero bueno, Perú y Ecuador, digamos, la guerra del Canepa del 95, nosotros sí nos acordamos que Chile, que fallido, que Perú nos ayudó, nos dio un apoyo muy fuerte en el tema Malvinas. Bueno, los peruanos también se acuerdan que nosotros ayudamos a Ecuador en la guerra del Canepa en el 95. Con lo cual, eso también es un factor también a mencionar. Pero bueno, son estados que han tenido conflictos o han tenido escaramuzas, digamos, en materia de defensa nacional, bueno, se incluyen en un nivel 2 de integración regional liderado por el nivel uno por Argentina, Brasil y Uruguay, en cierta medida, pero que se incluyen estos países en otro esquema en un mismo organismo regional de defensa nacional, pero con otros requisitos en materia de cooperación. Esa es la lógica. O sea, los requisitos no son cooperar como cooperan los de nivel uno, sino que hay patrones de cooperación más flexibles, ¿no? Que estén incluidos dentro del mismo organismo, pero con otro nivel de exigencia en materia de cooperación en defensa. Eso por ese lado. Y después, en el tercer nivel, justamente se incluye, bueno, la parte más conflictiva de América del Sur, que tiene que ver con el vínculo centralmente Colombia y Venezuela, ¿no? Donde es un vínculo muy complejo, digamos, porque Colombia coopera muy fuerte con Estados Unidos, Venezuela ve esa cooperación como una amenaza, y eso se refuerza mutuamente porque Venezuela acciona en algunos momentos
sumado a la crisis humanitaria, digamos, o sea, hay flujos migratorios muy fuertes, digamos, nosotros Colombia también lo ve como una amenaza, digamos, hay una telaraña de conflictos que se superponen y terminan generando un dilema de seguridad complicado entre esos dos países, pero después también tenemos el vínculo de Venezuela por el Esequibo, digamos, con Guyana, con lo cual también tenemos ahí una región de conflicto. Entonces, esa región está incluida en un tercer nivel dentro de una potencial misma organización en materia de defensa nacional, como una suerte de Consejo de Defensa Suramericano, como de la UNASUR, pero con otro formato institucional donde haya distintos niveles de cooperación, distintas exigencias para los países, y probablemente ese tercer nivel en un color más clarito eh, permita incluir a esos países y gestionar los problemas de defensa nacional en América del Sur, pero desde un nivel más, de nuevo, con menos requisitos, ¿no? Tal vez estos países no cooperen, no hagan misiones de paz conjuntas en el mundo, Venezuela y Colombia, como sí pueden hacer Brasil y Argentina. Pero tal vez no haya ejercicios combinados como pueden hacer Argentina-Brasil, o Argentina-Chile, o Argentina y Uruguay, o Chile o Uruguay y Brasil, etcétera. Tal vez Venezuela y Colombia no van a tener esos ejercicios combinados, la posibilidad de hacerlo, justamente porque el nivel de cooperación es mucho más bajo, pero quizás pueden estar insertos en un mecanismo de defensa donde haya mecanismos de confianza mutua o transparencia en materia de inversiones militares, ¿no? Y de inversiones de defensa o adquisición de medios materiales. Y ya eso, poder contener a Venezuela y Colombia en un esquema de defensa desde ese punto de vista, digamos, donde haya transparencia de los presupuestos militares, ya tal vez es un montón, ¿no? Y eso puede hacerse incluyéndolos a estos países en un mismo esquema de integración regional en materia de defensa, pero en el tercer nivel de cooperación. Y ahí sí podemos pasar a la anterior, eh, a la anterior diapositiva, muy bien, que tiene que ver con esto, ¿no? Básicamente, bueno, acá yo agrego dimensiones en el trabajo, digamos, ahí hay una cuestión más conceptual que no me importa tanto, pero tenemos ahí los distintos niveles de cooperación y qué se puede hacer, digamos, qué es lo realizable, digamos, en función de qué, bueno, del compromiso que el actor le puede hacer el compromiso que cada actor puede tener en materia de defensa regional con un esquema de integración que incluya a todos, ¿no? Y ahí lo que básicamente es una suerte de distintas exigencias en materia de cooperación en defensa, digamos. Ahí tenemos el nivel uno o el pivot, que yo sugiero que tiene que ser el eje sobre el cual se tiene que estructurar todo un esquema de defensa regional en materia de defensa en América del Sur, bueno, que tiene ahí distintos puntos, ¿no? En el PowerPoint está, pero yo lo que pienso centralmente son ejercicios combinados, digamos, o sea, o esquemas de cooperación en materia de productiva, digamos, o sea, producción conjunta, digamos, selección combinada y convencional de incorporación de sistemas de armas, digamos, producción conjunta para la defensa, percepción y definición conjunta de amenazas, una doctrina combinada, digamos, son cuestiones muy ambiciosas, digamos, son máximos niveles de cooperación en materia de defensa, que incluso son un desafío para estos países, ¿no? Que están en el nivel uno, en el potencial nivel 1, ejercicios combinados, bueno, ahí tenemos varias cuestiones. Después el nivel 2, que incluye ya Chile, Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia, bueno, vemos que las cosas que se pueden hacer son menos exigentes, pero no obstante son interesantes, digamos, ¿no? Para unos países que siempre tuvieron históricamente escaramuzas en materia militar, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Coordinación en misiones de paz, articulación de posiciones conjuntas en foros multilaterales sobre defensa, instancias de diálogo para identificar y poner, no definir en conjunto, pero sí poner en común amenazas, digamos, es otro nivel menos exigente, pero aún así muy interesante, una metodología común para medir gastos en defensa entre estos países, ¿no? Y después quizás el nivel 3 donde es el nivel donde están incluidos los países que han tenido y tienen vínculos más conflictivos en materia de defensa. Bueno, medidas de fomento de confianza, obviamente mucho menos exigente, que es lo básico en materia de cooperación en materia de defensa, que es, bueno, fomento de confianza mutua y control de armas, ¿no? Son cuestiones básicas, ¿no? Pero la cuestión es, estos esquemas en materia de defensa nacional, de integración regional en materia de defensa, pueden funcionar si tenemos un sistema de integración regional o un esquema de integración regional que le permita a cada estado cumplir con sus objetivos. Quizás el objetivo de Colombia no es
hacer ejercicios combinados con Venezuela, porque no se lo permite la política doméstica, porque no es el momento, digamos, por el esquema de rivalidad que hay, pero quizás para Colombia y a Venezuela sí le sirve deben tener medidas de confianza mutua y tener un esquema que pueda garantizar con el liderazgo de Argentina y Brasil, evaluar y avanzar en eso y tener control de armas y tener cierto tipo de certidumbre en un esquema de integración regional. Y esto, lo último que digo, digamos, esta cuestión, esta prognosis que puede hacerse sobre la base de herramientas materiales, ¿no? Y de datos empíricos, ¿no? Estas propuestas en materia de integración regional para la defensa, naturalmente, y esa es otra parte del trabajo, surge del análisis de lo que fue el Consejo de Defensa Suramericano y las limitaciones que tuvo el Consejo de Defensa Suramericano, que tuvo muchísimas virtudes, pero en la práctica, cuando uno analiza los planes de acción que tenía anualmente el Consejo, digamos, cuando uno analiza qué países llevaron adelante las principales propuestas, cuando uno analiza cómo intervino el Consejo de Defensa Suramericano en los principales conflictos regionales en materia de defensa, bueno, uno ve que claramente el compromiso de algunos países, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, por ejemplo, era mucho más elevado que el compromiso de otros países, generalmente los asociados a nivel 2 y a nivel 3. Con lo cual, más allá de que todo esto sea en el marco del decreto de UNASUR, digamos, con estados con administraciones de estados que habían, que naturalmente quisieron destruir al esquema de integración regional en general, junto con sus consejos, pero más allá de eso, si uno hace el análisis del Consejo de Defensa Suramericano puntualmente, uno lo que ve es que cuando Brasil cambió, cuando a Dilma la sacaron con el juicio político, y cuando Cristina Fernández de Kirchner se fue del gobierno y asumió Macri, bueno, hubo un claro desinterés por parte de estos estados en continuar con los esquemas de integración regional en materia de defensa, y este desinterés de Argentina y Brasil, como sostenían todo el esquema, bueno, obviamente terminó haciendo una parálisis, o logrando una parálisis que después terminó con la salida de todos los países y la caída del Consejo de Defensa Suramericano. Lo que se propone acá es un poco reeditar el Consejo de Defensa Suramericano, pero hacerlo por niveles, ¿no? Y que cada país que lo integra vea claramente los incentivos materiales de pertenecer a ese esquema, y que los costos después de salir de ese esquema de integración regional sean altos. ¿Por qué? Porque si Argentina después tiene un esquema de integración regional de este estilo, por ejemplo, con Brasil, Chile y Uruguay, que permite coordinar posiciones en función de Malvinas, y evitar la cooperación de los países limítrofes nuestros con los británicos que nos usurpan 25% del territorio, bueno, capaz el país que organiza esto, si es un país, una administración que organiza esto, es una administración claramente peronista, digamos, esto obviamente. Pero después viene otra no peronista, pero después los costos de salir de esto son muy altos. O sea, hoy la acción política es, che, para vos estás destruyendo esto, pero esto nos permite coordinar con todos estos países en función de Malvinas. ¿Por qué vas a salir? O sea, Macri jamás hubiese podido salir si este era el esquema, porque el costo iba a ser muy alto. Y si ellos si son pro-británicos y quieren salir, yo creo que había más argumentos materiales de incentivos y de intereses nacionales del sector opositor para decir, ¿qué estás haciendo? Esto de Malvinas no es una cuestión política partidaria ideológica. Esto es importante. Bueno, lo mismo con el resto, yo lo pienso con Argentina, lo mismo con el resto de los países, lo mismo Colombia y Venezuela, digamos, que son los países que generalmente tuvieron más problemas en integrar el Consejo de Defensa Suramericano por sus rispideces. Bueno, quizás para Colombia y Venezuela, tener medidas de fomento de la confianza mutua y control de armas y que haya un esquema de integración regional sudamericano que haga eso funcionar, ¿no? Bueno, quizás es muy valorable, ¿no? Y más allá de los gobiernos que puedan llegar a ver y las administraciones que puedan llegar a ir y venir, quizás mantener eso en términos materiales, de incentivos materiales y de intereses en defensa nacional, bueno, tal vez es muy importante y no van a salir por más que haya cambios de gobierno. La cuestión es esa, ¿no? La cuestión es que, en definitiva, y ya para ir terminando, la cuestión es que la integración, o desde mi punto de vista, esto obviamente es debatible, digamos, siempre todo es debatible, pero la integración sudamericana en materia de defensa nacional tiene que estar anclada, o sea, tiene que repetir o reeditar lo que fue el Consejo de Defensa Suramericano y tiene que mejorar y aprender las lecciones que nos dio esa experiencia para incluso ser más puntuales, puntualizar más, digamos, y ser más concretos en los incentivos materiales que tiene cada Estado para pertenecer a los distintos niveles de cooperación, para que después salir tenga un costo muy grande y no lo hagan, ¿no? Y eso se sostenga porque justamente le sirve a todos los estados, ¿no? Y como vemos, en definitiva, que los distintos estados
latinoamericanos tienen distintos modelos de política de defensa, delegativo, concesivo, todo lo que ya vimos. Bueno, por eso son necesarios distintos niveles, porque un esquema de integración regional que tenga los mismos niveles de cooperación para todos probablemente no sirva. Con lo cual, por eso hay que hacer esa segmentación y pensar ese esquema institucional de esta manera, con distintos compromisos en función de los intereses de cada Estado. Y lo último es ya una cuestión que realmente está vinculada con la causa latinoamericana, que tiene que ver con el caso de la Argentina, con el cual yo soy bastante insistente porque estoy obsesionado con este tema, me levanto y me acuesto todos los días pensando en cómo recuperamos las Islas Malvinas. Es que la política de defensa argentina en gran parte tiene que ser revisionista, tiene que pensar cómo puede ser instrumentalizada para sentar a negociar a los británicos, ¿no? Con lo cual ese es un debate también muy importante y una exigencia que tiene que estar en el debate público. Digamos, la defensa nacional no es algo etéreo que está ahí, que quedó de la historia argentina, sino que es una herramienta fundamental para recuperar las islas. Y de hecho, cierro con esto, y acá sí es más discutible y menos, yo creo que es muy riguroso, pero sí es más discutible, una política revisionista es una condición necesaria para recuperar las islas. Sin una política de defensa, la soberanía efectiva sobre las islas del Atlántico Sur no las recuperamos, digamos, no alcanza con otras cosas. O sea, hay una gran estrategia, hay un montón de cosas que coadyuvan a ese objetivo nacional. La estrategia, la política de defensa, desde mi humilde opinión, es la vertical central que reúne a todos los esfuerzos gubernamentales para poder sentar a los británicos a negociar y a cumplir con el derecho internacional, que es lo que dice nuestra Constitución. Bueno, simplemente eso. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Ezequiel. Muy claro, muy concreto, muy ilustrativa tu exposición. La verdad que nos ayuda a pensar y espero que a todos los participantes de la diplomatura los ayude a reflexionar sobre estos temas. A mí me gustaría, en un último 5 minutos, hacer un repaso un poco de las 5 clases que hemos tenido a lo largo de este ciclo, para resaltar algunos aspectos. El primero, para poder llegar a todo esto que hemos hablado, es imprescindible tener un proyecto nacional, un proyecto colectivo que nos identifique, por lo menos a la mayoría de los argentinos, donde estén claramente identificados los intereses nacionales. Para defender esos intereses nacionales, nos quedó muy claro que hay que hacer una acumulación de poder en todas las categorías, forma pareja, en lo militar, en lo económico, en lo financiero, en lo científico-tecnológico. Sin esa acumulación de poder, empezamos a tener una irrelevancia estratégica. Quiere decir que no somos considerados por el resto del mundo como una opción, ni siquiera para operar, ni siquiera para tener un conflicto. Directamente, como yo le dije en alguna oportunidad, al débil se lo compra a precio vil o se lo coloniza. Después hay que tener una estrategia muy clara. Esa estrategia clara significa acciones, principio de diseño de solución, donde del otro lado siempre vamos a tener una oposición inteligente. No estamos solos en el mundo, es lo que Ezequiel mencionaba acá. Nosotros estamos en un concierto donde hay otros actores, y el resto juega. No estamos jugando solos. Una cancha vacía, la tribuna vacía y del otro lado no. Hay un montón de factores que juegan. Y uno de los factores que nosotros tenemos que tomar es la conciencia territorial, que es lo que acaba de explicar Ezequiel, en ese porcentaje también explicitado de cómo está nuestra partición de la soberanía, y la conciencia situacional, que es la referencia a cómo los otros actores juegan en este concierto. Y a eso voy a la exposición de Tomé en la geopolítica del Atlántico Sur, que deja claro cuáles son los intereses nacionales, pero también deja claro cómo actúan cada uno de esos actores internacionales en ese sector. ¿Y cuáles son los riesgos? Esto nos abre, digamos, nos prende la luz. ¿Cuáles son los riesgos de no hacer lo que tenemos que hacer y no defender los intereses? Respecto del planeamiento, porque todo esto es una linda expresión de deseo, pero hay que llevarlo a la práctica.
Luciano habló del planeamiento, una directiva política de defensa nacional que tenga muy en claro algunos aspectos. La primera es una correcta lectura del mundo. Correcta lectura del mundo es cuáles son las competencias estratégicas, cómo juegan los actores, dónde estamos nosotros posicionados. Y después, la orientación para la organización del instrumento militar de la defensa, que es un sistema, no son cosas aisladas, a pesar de que algunas administraciones se fueron tomando como cosas aisladas, hay que tomar un sistema. El diseño de organización de fuerzas, de su doctrina, de su empleo, etcétera, etcétera. Y ahí entra la industria para la defensa. Lo hablamos con Martín Novela hace muy poco. No podemos ser fuertes en todo. No hay ningún país que sea totalmente autónomo en todo. Pero hay que empezar a generar fortalezas en algunos nichos que nos permiten tener cierta autonomía tecnológica, cierta autonomía en la producción de efectos, como para nosotros no tener que andar dependiendo de terceros, como nos pasa en la actualidad, que para comprar ya no solamente un sistema de armas, sino para comprar una parte de un sistema de armas, tenemos que contar o no con el veto de la potencia extranjera que ocupa el 25% del territorio. Y por último, el tema de la integración. Me parece que es central. No voy a agregar más nada de lo que dijo Ezequiel, muy bien sintetizado, pero sí me parece resaltar que para poder integrarse hay que identificar dos cosas. Primero, cuáles son los intereses en común, porque si no hay intereses en común es difícil asociarse, y después tener en cuenta cuáles son las amenazas en común. Y después ver cómo resolvemos esta ecuación. Como lo vimos con Juan López, cada país tiene una doctrina o una política de defensa distinta en lo que hace el empleo de sus Fuerzas Armadas. Hay algunas que están más vinculadas a la seguridad interior. Nosotros hasta el día de hoy, o hasta hace muy poco, lo teníamos bien diferenciado. Pero debo decir, bueno, en ese cúmulo de amenazas, determinar cuáles son las amenazas en común que podemos afrontar en conjunto sin violar el acuerdo democrático de las leyes que se produjo en la Argentina. Bueno, con esto voy un poco cerrado estas 5 clases. Espero que haya sido de utilidad para todos. Le agradezco mucho a Opeir, que fue el que nos convocó, a Carlos López, gran amigo, a la Universidad de La Luz y a APSE, que es el dueño de casa, que siempre nos ha tratado con mucha gentileza y con mucha calidez. Muchas gracias a todos.